Hola, ¿qué tal? Seguimos estudiando el circuito integrado 555. En esta tercera parte veremos el biestable RS interno de este circuito integrado, así como el uso de los pines o patitas 3, 4 y 7. ¿Te interesa? Quédate aquí. Este video es para ti. Te habla tu amigo Marco Córdoba en este tu canal, El Aula Virtual. Con nuestros videos anteriores ya hemos logrado algunos avances sólidos en el estudio del circuito integrado 555. Por ejemplo, ya sabemos que podemos conectar 9 voltios en la terminal 1, que es el negativo del circuito, y la terminal o pin 8, que es el positivo de la fuente. Podemos conectar desde 4.5 hasta 18 voltios, pero en este caso escogí 9 voltios. También sabemos que sus tres resistencias internas de 5 kiloohmios cada una aproximadamente dividen el voltaje de la fuente en 1/3 y 2/3 de ese valor. Por lo que 3 voltios sería el voltaje de referencia del comparador de disparo y 6 voltios es la referencia del comparador de umbral. Vimos también cómo funciona un comparador, por lo que ya entendemos que si en la terminal de disparo o el pin número 2 aplico menos de 3 voltios o menos de 1/3 del voltaje de la fuente, obtengo un pulso lógico alto en la salida del comparador de disparo. Y también que si aplicamos más de 6 voltios o 2/3 de voltaje de la fuente en la terminal 6 o bien en la terminal de umbral, obtenemos también un pulso alto en el comparador superior de umbral. Ahora veremos que las salidas de ambos comparadores son entradas que activan a un circuito biestable RS o flip-flop. ¿Qué significa esto? Bien, ahora vamos a verlo. El biestable RS, que lo vamos a representar así, es un circuito que básicamente cuenta con una salida Q y esta salida responde a una entrada S o Z. De tal manera que cuando aplicamos un pulso momentáneo a la entrada Z, vamos a obtener un estado lógico alto o un lógico 1 en la salida Q. La magia de este circuito es su capacidad de retener el estado de salida, aun cuando ya no existe el pulso en la entrada Z. Dicho en otras palabras, es su habilidad para memorizar su último estado. También se puede utilizar otra salida inversora llamada no Q, de tal manera que la salida Q y la salida no Q son inversas y opuestas. Cuando la salida Q es un 1 lógico, la salida no Q es un 0 lógico. También tiene otra entrada R, también llamada reset. De ahí debe su nombre este circuito biestable RS de reset set. Nota que cuando enviamos un pulso a la entrada reset, se restablecen los valores de los estados de las salidas Q y la salida no Q. Ahora que aplicamos un reset, la salida Q ha cambiado de estado alto a un estado bajo y la salida no Q cambió de estado bajo a un estado alto y se quedarán así en ese estado hasta que se aplique nuevamente un pulso en la entrada set. Una regla que te debo mencionar es que está prohibido en las entradas set y reset tengan un estado alto o de activación en forma simultánea. Por ello notarás que en ciertos circuitos las señales de disparo y de umbral se unen eléctricamente con un cable para que las salidas de sus comparadores, los cuales a su vez son las entradas set y reset, no sean iguales en forma simultánea. Un biestable RS se puede usar como un interruptor normalmente abierto o normalmente cerrado, según la salida Q o salida no Q que se escoja. En la que una señal set cerramos un interruptor Q y abrimos a un no Q. Te repito que la señal set suele ser un pulso breve, pero el estado en las salidas quedará memorizado. Con un pulso breve en la entrada reset, sus salidas vuelven al estado original. En la imagen puedes apreciar mejor
que cuando aplicamos un voltaje de disparo en la patita o el pin número 2 del 555, ese comparador nos da una salida S o set que va al biestable RS. Recuerda, este voltaje debe ser menor que 1/3 del voltaje de la fuente para poder activar al comparador y en consecuencia al biestable. Así también, cuando aplicamos un voltaje de umbral en el pin 6 o la patita número 6 del 555, activamos la señal de reset que va a resetear o bien restablecer al biestable. Pero también considera que esta señal debe tener un voltaje mayor que 2/3 del voltaje de la fuente. La salida Q del biestable RS va conectada al pin o patita número 3. Y en realidad esta es la salida del 555 también. Aquí es donde conectamos en nuestro zumbador en el ejercicio anterior. Espero lo recuerdes. La señal de la salida no Q del biestable acciona la base de un transistor interno NPN, cuyo emisor está conectado internamente a masa y su colector en el pin 7, llamado pin de descarga. Adicionalmente, un pin más es el número 4. La patita 4, o también llamada pin de reset, sirve para restablecer el estado de las señales Q y no Q, independientemente de su estado actual. No debemos confundir el pin 4 o reset del integrado 555, con la señal R o reset que sale del comparador. Este pin 4 o reset del 555 generalmente se debe conectar a la fuente del lado positivo para que no se active de forma indeseada. Así que si lo queremos activar, enviamos un pulso negativo. Esto lo veremos en otra ocasión. Ahora pongamos en práctica lo visto. Vamos a practicar con un circuito experimental. Ahora hacemos una pausa para recordarte que la permanencia y el crecimiento de un canal como este y cualquier otro se debe a la actividad de sus suscriptores y su audiencia en general. Por lo que de antemano te agradezco tu apoyo si compartes, comentas, marcas me gusta o sencillamente mandas tus ideas y propuestas y observaciones. Recuerda, al final del video te dejo el material de apoyo, datos y referencias. Y como avance en nuestro siguiente video, llevando su corriente hacia la masa. Este proceso de descarga es lo que le da precisamente el nombre al pin de descarga y al transistor de descarga. Ahora, para analizar la respuesta del pin 7, recordemos que el pin 7 tiene un transistor y en realidad viene siendo el colector de un transistor de emisor común, donde el emisor común va a conectarnos a masa, es decir, internamente dentro del circuito integrado el emisor común está conectado a tierra, a masa, y lo que nosotros conectemos al pin 7, este circuito integrado lo va a conectar hacia la tierra. Entonces observa, yo aquí tengo un LED y tengo una resistencia que me va a permitir limitar la corriente de LED. Vamos a alimentar con 7.5 voltios, es lo que teníamos en nuestra fuente. Entonces, esta resistencia me va a servir para limitar la corriente y para proporcionarle el voltaje adecuado a este LED. Pero observa cómo está conectado. De tal manera que yo lo tengo conectado al positivo. El ánodo del LED está conectado al positivo de mi fuente. Y el cátodo del LED a través de la resistencia se va a ir a conectar a través de este cable verde y luego baja por la columna 12 hasta nuestro circuito integrado en la terminal 7. ¿Por qué así? Porque directamente yo le estoy poniendo aquí un voltaje positivo, pero cuando se active nuestra terminal número 7 de nuestro circuito integrado 555, lo que va a hacer es, me va a conectar este cable verde, me lo va a conectar directamente hacia la masa de mi circuito, cerrando así el circuito y entonces nuestro LED se va a encender.
En este ejercicio lo veo muy importante porque quiero que tú analices u observes tres efectos muy importantes internos del 555. Primero, quiero que observes la complementariedad que hay entre el pin 7 y pin 3. ¿Qué quiere decir complementariedad? Que son complementarios, son opuestos. Cuando el pin 3 está activo, el pin 7 está inactivo y viceversa. Es decir, cuando suene el zumbador que está alimentado por el pin 3, entonces nuestro LED está apagado porque está en estado off y viceversa. Cuando el pin 7 pone en estado alto a nuestro LED, ahora en estado bajo va a estar nuestro buzzer. Es decir, no van a accionarse al mismo tiempo, va a accionarse uno y luego el otro, según esté configurado el estado de la salida del 555. Ese es el efecto de complementariedad entre el pin 7 y el pin 3. Luego, el otro efecto que quiero que veas es nuestro efecto del comparador, es decir, los comparadores internos que tiene nuestro 555. ¿Cuál es ese efecto, Marco? Bueno, que observa que va a detectar cuando un voltaje es más bajo y cuando un voltaje es más alto que la referencia. Eso es lo que provoca un efecto de cambio de estado. Y eso lo vamos a notar cuando nosotros conectamos en este pin nuestro caimán rojo o nuestro caimán negro. Hace que nuestro comparador detecte que hay un voltaje bajo con nuestro caimán negro o un voltaje alto con nuestro caimán rojo y en respuesta nos dé una salida alta o una salida baja. Y el tercer efecto que quiero, que a lo mejor no lo hemos comentado, pero quiero que observes, es el efecto del biestable RS o flip-flop RS. ¿Cuál es ese efecto, Marco? Bueno, un flip-flop o un biestable RS tiene el efecto de memorizar un estado. Observa que cuando nosotros activamos ya sea un estado bajo o un estado alto, en el momento que yo retiro el cable de esta terminal de disparo, en ese momento nuestro estado de salida quedó memorizado, es decir, se queda así como lo dejamos hasta que demos otra señal en la entrada de nuestro disparo o nuestro umbral, según sea el caso. Observemos. Ya tenemos conectado nuestra terminal positiva. Voy a alimentar con nuestro voltaje negativo al circuito. Y recuerda que habíamos visto en nuestra sección pasada que de inmediato nuestro 555 iba a despertar con la salida en el pin 3 en nivel alto, es decir, con nuestro zumbador prendido. A ver, déjame lo conecto bien. Ahí lo tenemos. En este caso, observa que si nuestro zumbador está prendido, nuestro LED o nuestro pin 7 de descarga está apagado. Vamos a hacer un cambio de estado. Nuestro comparador va a detectar un voltaje diferente al de referencia y lo apaga. Observa, ese es el efecto del comparador. Detecta un voltaje diferente al de referencia y hace un cambio de estado. Ahora observa el efecto del flip-flop. Observa que no tengo conectado nada en esta terminal. Ni el voltaje del caimán negro ni el voltaje del caimán rojo. Y sin embargo quedó memorizado un estado. La salida de nuestro 555 quedó con un estado bajo para el zumbador, es decir, en la salida 3, y un estado alto para nuestro LED, es decir, nuestro pin número 7, el pin de descarga. Así se llama ese pin 7, pin de descarga. Vamos a cambiarlo de estado nuevamente. Para eso, el comparador tiene que detectar un voltaje más bajo que el que tiene de referencia. Se lo damos con este pin o con este caimán negro. Nuevamente, ya hizo un cambio de estado. Ahora se prende el zumbador
pero se apaga el LED. Es decir, nuestra salida en el pin 3 es un nivel lógico alto, mientras que nuestra salida en el pin número 7 de descarga es un nivel bajo. Es decir, son complementarios u opuestos. Y a la vez quedó memorizado.